¿Qué tal, estimados compañeros y profesor? Mi nombre es Jorge García Nieva. En este trabajo me gustaría exponer algunos puntos que a mi consideración deberían de ser tomados en cuenta dentro de una política educativa en el país. Eh, Me baso básicamente en mi experiencia para exponerlos, ya que he visto que a lo largo del tiempo constantemente son desatendidos. Y para iniciar, pues me gustaría hablar un poquito sobre el neoliberalismo mexicano y esa apología de la violencia que ha causado, entre otras cosas, aparte de la pobreza. Bien, pues estos dos señores que vemos aquí, pues ya los conocemos, son el señor Carlos Salinas de Gortari y su secretario de Hacienda, Pedro Aspe Armella. Con estos señores básicamente pues comienza la imposición del neoliberalismo como política económica en el país en el periodo de 1988-1994. Y bueno, pues la filosofía neoliberal ya sabemos que maneja la tesis de que si se ayuda a los ricos a ser cada vez más ricos, pues esa riqueza va a servir para generar empleos y esa misma riqueza se va a transminar hacia las clases menos favorecidas, lo cual pues ha resultado falso, y eso es debido a que pues no han tomado en cuenta pues la avaricia del ser humano. Según yo, esa es la principal falla, que una vez que los ricos se hacen muy poderosos, pues entre ellos hacen acuerdos y convenios a nivel global, de tal manera que imponen políticas que cada vez empobrecen más a la gente, de tal manera que los únicos que salen favorecidos pues son ellos, ¿no? Bueno, pues aquí en México sabemos que este tipo de políticas llevan a la privatización de empresas paraestatales como Telmex, los bancos y la empresa Dina, entre las más importantes que privatizó Carlos Salinas de Gortari, y continúa con su sucesor Ernesto Zedillo, con la privatización principalmente de ferrocarriles mexicanos. Durante la época de Vicente Fox, la privatización más eh, importante fue la de Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Y con Calderón, pues fue la de Luz y Fuerza, y el jaque mate a la participación del gobierno eh, en la creación de empleos y intervención económica, pues fue la prácticamente la destrucción de Pemex. No se logró privatizar totalmente, pero básicamente quedó como una empresa totalmente inoperante, lo cual nos ha estado costando en el presente gobierno muchísimo dinero el tratar de rescatarla. Bueno, pues desde la época de Carlos Salinas de Gortari ya se veía que esta idea de que apoyando a los ricos a ser más ricos, pues lo único que pues creó fue a personajes como Carlos Slim o Balleres u otros personajes que se han vuelto entre los más ricos del mundo. Y sin embargo, pues esa supuesta eh, transminación de esa riqueza hacia las clases populares, pues no ha sido posible, ¿no? Y que al contrario de ello, pues nuevamente
por este detalle de la avaricia humana, pues ha provocado además otros problemas, ¿no? Como por ejemplo, pues la, el remate de los recursos nacionales, incluso recursos humanos del país, han sido rematados al extranjero con estos tratados de libre comercio que facilitan la entrada de empresas transnacionales al país, de esos grandes emporios transnacionales, y que en estos tratados de libre comercio pues el país siempre ha salido perdiendo debido a que pues yo siento que la experiencia que tienen nuestros políticos y nuestros negociadores en esos tratados, en esos convenios que llegan a ser, pues la experiencia que ellos tienen no es tan amplia como los representantes de Canadá o Estados Unidos, de tal manera que pues finalmente pues estos empresarios extranjeros pues se han apoderado, por ejemplo, de casi la mayor parte de nuestras minas, de nuestro sistema de minería, y no nada más eso, sino que, por ejemplo, pues nos damos cuenta de que la hotelería, las playas mexicanas, los lugares turísticos, pues básicamente están manejados por empresas extranjeras, ¿no? Entonces, pues ahí está el grande problema que provoca el neoliberalismo y eso pues obviamente genera una un problema de desempleo, de inseguridad, de corrupción, de ahora sí que de más pobreza porque los productos cada vez son eh, México ha estado viviendo desde la época de Cedillo en constante crisis. La, la inflación de los precios de los productos, eh, la canasta básica, pues todo el tiempo ha estado subiendo. No nos ha favorecido de ninguna manera el, la imposición de este tipo de políticas, ¿no? Entonces el país está atrapado por una serie de personajes que representan al poder internacional y que pues han estado imponiendo sus políticas desde organismos internacionales como son eh, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, ¿no? Entre otros. Y bueno, desde la época de Fox principalmente y luego se intensifica esta situación de pobreza y de una generación de violencia debido al narcotráfico en la época de Calderón con su supuesto enfrentamiento de los grupos de narcotraficantes y esta situación de pobreza pues hace que pues, la gente no tenga a veces los hijos de la gente pobre no tengan otra alternativa que ingresar a las filas del crimen, con lo cual pues además se genera una situación que aparentemente vamos, para los mexicanos ya, como dice el presidente actual, pues ya ya se nos hacía normal que de una manera muy cínica los políticos, por ejemplo, actuaran de manera corrupta. Era ya natural, ya casi para el mexicano vivir en una situación así, ¿no? Eh, Hemos sabido, por ejemplo, que el gobierno, aparte de ser neoliberal, es decir, apoyar a grupos de un gran poder económico, aparte ha sido infiltrado, no nada más por este tipo de gente muy poderosa, sino además ha sido infiltrado por el crimen organizado como el grupo de narcotraficantes. Calderón
ha sido relacionado con este tipo de grupos, así como su secretario de seguridad, por ejemplo, Genaro García. Entonces, pues en la mente del mexicano, en la mente del mexicano, pues se va conformando una especie de situación de la cual, pues como que le es ya como algo así como natural, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, si se le pregunta a un niño, a un joven, pues ¿cómo concibes la realidad de México? Pues esta visión de los niños y jóvenes que constantemente están expuestos tanto a la pobreza como a esta información generalizada que se da debido a los medios electrónicos que existen actualmente, pues entonces niños, jóvenes y en general toda la gente pues tiene acceso a este tipo de información. Y entonces pues hay yo digo que todo esto produce una mentalidad dentro del mexicano y principalmente de niños y jóvenes, una especie de algo que no se puede salir de ahí. Entonces, en los barrios se empieza a generar la violencia de las pandillas, el vandalismo, los jóvenes se empiezan a drogar, otros empiezan a perder la fe en que las escuelas puedan ayudarlos a salir adelante, mucha gente que no es muy fuerte mentalmente, incluso se puede suicidar, etcétera, ¿no? Entonces, se crea un clima bastante, particular, particularmente muy violento, ¿no? Que no nada más, está allá afuera en la calle o en los grupos delincuenciales, sino que se transmina hacia los hogares y hacia las escuelas. Hay enfrentamientos actualmente entre profesores y estudiantes muy, o sea, ya se da una situación casi insostenible, en donde hay profesores que agreden a sus alumnos, hay alumnos que agreden a sus profesores, hogares destruidos, en donde pues esta pobreza hace que pues los dos padres, tanto la mujer como el hombre, tienen que salir a trabajar para poder sostener hacer frente a ese nivel de pobreza que hay en el país, ¿no? Los servicios están carísimos, los insumos, los alimentos están muy caros, entonces tenemos básicamente hogares en donde no hay una dirección, en donde los jóvenes pues crecen básicamente solos y formados pues ahora sí con la información que encuentran en YouTube, en las redes sociales o son educados y formados por las pandillas, etcétera. Es bastante preocupante esa violencia, sobre todo que se está manifestando en las escuelas, en donde el bullying ya es considerado un problema grave, en donde los estudiantes se agreden entre sí o los profesores incluso han caído en un eh, problema de estar agrediendo a sus estudiantes, menospreciarlos, e incluso la misma sociedad los agrede llamándoles con los motes de ninis, generación de cristal, cosas así, ¿no? Entonces, pues todo eso conduce a una especie de desesperación de este sector de la población juvenil, que bueno, pues como ya lo decíamos, pues pueden incluso llegar al suicidio, eh, a la desesperación, al individualismo, a la idea de que la ley del más fuerte, baja autoestima, etcétera, ¿no? Y obviamente las adicciones. Bueno, pues entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer ante una situación de este tipo? Si el hogar
Y la intervención del Estado, los mexicanos lo tenemos prácticamente perdidos, porque eh, por esta situación de pobreza que decíamos que obliga a ambos cónyuges a salir a hacer frente a este nivel de encarecimiento de las cosas y dejan solo a sus hijos y el Estado no quiere intervenir para mejorar las cosas ni la seguridad en la sociedad, pues entonces una cosa que se debe de encargar las escuelas es precisamente de pues ahora sí, de dar la última batalla, por decirlo de alguna manera, ¿no? El último reducto que tiene la sociedad para recuperar la paz, diría yo, la paz social, pues son precisamente las escuelas, es el trabajo de los docentes, quizás el último bastión en donde se podría parar toda esta situación. Entonces, en una propuesta de política para la educación superior, y no me gustaría tocar otros niveles porque no tengo mucha experiencia de lo que sucede ahí, pero sí me gustaría hablar precisamente de algunos puntos que me gustaría hacer que fueran considerados dentro de una propuesta de política educativa. Pues sobre todo es la mejora de infraestructura en las universidades, el equipamiento de laboratorios en donde los estudiantes sientan que están siendo preparados verdaderamente para salir al campo laboral, para incluso tal vez eh, poner sus propios negocios, ser innovadores. Sí, necesitamos que nuestros estudiantes en sus laboratorios, ya sea de química, de talleres industriales, cuenten con las herramientas necesarias. Y ese es una de los puntos que me gustaría considerar que el gobierno destinara cierto porcentaje del presupuesto pues a dar infraestructura y equipamiento a los institutos y universidades públicas. En el punto número dos, pues los docentes que somos los directamente encargados de dar esta formación científica y tecnológica a los estudiantes y que queremos captar de alguna manera su atención y tenerlos motivados, pues tenemos que estarnos preparando constantemente dentro de nuestra área de competencia, ¿sí? Y entonces, pues es necesario que se nos apoye incluso tal vez económicamente para tratar de tomar este tipo de actualizaciones, eh, ya sea en, en organismos privados o públicos. Como tercer punto, me gustaría que el dinero no se desperdiciara. Y a lo mejor mucha gente no estará de acuerdo conmigo, pero yo siento que hay prioridades, ¿no? Entonces, las becas deben de ser una buena cantidad, pero para apoyar a alumnos destacados, ¿no? Premiar la excelencia académica. Es decir, es, yo creo que los estudiantes que se esfuerzan por llegar a ciertos niveles de formación, yo creo que necesitan ser premiados y con unas buenas becas. ¿Sí? Se necesita que el gobierno intervenga para premiar de alguna manera la motivación que tienen estos estudiantes, porque finalmente yo creo que serían los que tomarían en sus manos a los procesos productivos en el país y a la creación de ciencia y tecnología, ¿sí? Entonces es muy importante apoyarlos económicamente en el caso de que tuvieran alguna necesidad, por ejemplo. En el cuarto punto, pues me gustaría que eh, la, las empresas privadas, las industrias, tuvieran una mayor vinculación con las universidades, que se trabajara más en ese sentido,
que los estudiantes, pues obviamente en las universidades no pueden ser capacitados de una manera tan real como lo necesita, por ejemplo, el empresario. eh, no se puede ahora sí que simular el total de lo que es una industria, ¿no? La experiencia que podrían tener trabajando ya directamente en la industria privada o en la industria pública. Entonces, es necesario reforzar esa vinculación entre la industria privada o de bienes y servicios con las universidades, para que ellos mismos, ya en las etapas finales, por ejemplo, de estudios de los jóvenes, pues ellos puedan capacitarse realmente e ingresar posteriormente al trabajo, ¿no? Como quinto punto, yo he visto que las empresas certificadoras como el famoso CASEI o el CASECA se han convertido en empresas que, pues ahora sí que sostienen una mentira, ¿no? Ya les hablaba yo de que los laboratorios están completamente sin recursos, los estudiantes y los profesores no tienen los insumos necesarios para llevar a cabo sus prácticas, incluso a veces ni siquiera existen esos laboratorios y sin embargo estas empresas, este, ahora sí que acreditan los programas de estudio, acreditan las universidades como que cumplen con todos los requisitos necesarios, lo cual es absolutamente falso. Se han convertido en empresas en donde lo único que revisan son formatos, que si el cuadrito está aquí y que ahora en el año siguiente estará arriba o abajo, ¿no? Entonces eso es lo único que se fijan, en realidad no se fijan en si hay la infraestructura necesaria, los insumos, las cosas que se necesitan en los talleres, no califican absolutamente nada de eso, no califican si los profesores están realmente siendo capacitados o están en una simulación. Este, lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que incluso ofrecen promociones. Aquí, por ejemplo, dice que tendrás la universidad o el instituto tendrá un 20% de descuento por programa educativo si paga, no sé, en tal mes, ¿no? Entonces, eso ya se me hace así como algo demasiado ridículo y no creo que eso cumpla con una vigilancia estricta de lo que debe de ser una calidad educativa, ¿no? Entonces, me gustaría que fueran eliminadas completamente esas empresas, que por cierto son privadas, que certifican la calidad educativa en el país, ¿no? Y que fueran sustituidas, por ejemplo, por una serie de personal capacitado que vigile directamente en sitio, o sea, directamente en las escuelas, que la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje pues sean llevados a cabo, ¿no? Así como los procesos administrativos sean llevados con la calidad adecuada en el servicio de la proporción de educación superior. Me gustaría también hablar que, bueno, a nuestros estudiantes, si las escuelas son el último reducto para recuperar la paz social en el país, pues a los estudiantes se les debe de formar de manera integral, no solamente en cosas científicas y técnicas, se les debe también capacitar para vivir en paz, promoviendo en ellos las habilidades de sociabilización, eh, resolución de problemas, pensamiento crítico, creatividad, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, si por ejemplo se les promueve el pensamiento crítico o por ejemplo eh, las habilidades sociales, seguramente van a ser ciudadanos que van a pensar dos veces antes de ser corruptos, antes de hacer un daño, por ejemplo, a la sociedad, ¿sí? Entonces es muy importante, la creatividad es también muy importante para que ellos puedan incluso impulsar la generación de empleos, ¿sí? Entonces,
todo esto, todo este tipo de competencias colaterales a la formación científico-técnica, pues son importantes para insertarse en la vida social del país, ¿no? Y por ende, pues también dentro de este tipo de cosas, de formar a jóvenes sanos mental y físicamente, pues se les debe de promover en actividades deportivas, eh, artísticas, culturales, y yo creo que tenemos una población de jóvenes increíble. Yo para nada estoy de acuerdo en que se les asigne eh, adjetivos, que se les califique de gente que no sabe pensar, que no es resiliente, etcétera, ¿no? Para nada yo la experiencia que tengo con ellos eh, me da muchísima esperanza de que México se puede recuperar siempre y cuando, por ejemplo, las escuelas, por ejemplo, pongamos mucho de nuestra parte y sobre todo exigirle al gobierno que pues destine los recursos necesarios para que sean bien formados en todos los aspectos, ¿sí? Pues como punto final, como conclusiones, entonces, en primer lugar, yo diría que la educación en México debe orientarse en todos sus niveles a cambiar la visión de esa horrible apología de la violencia que tiene la sociedad, ¿no? De que piensen que la corrupción, el narcogobierno y la violencia en las calles sea una opción para vivir, ¿sí? No, no es normal vivir de esa manera, ¿no? Y yo creo que desde las escuelas podemos hacer mucho para cambiar esa visión. Como conclusión número dos, yo diría que particularmente en la educación superior se necesitan atenderse, como ya lo habíamos dicho, que los laboratorios universitarios estén bien dotados de los insumos necesarios para que profesores y docentes puedan llevar a cabo sus prácticas, que los docentes sean capacitados de manera efectiva en aspectos como la pedagogía. Muchos profesores de nivel superior se han resistido, sobre todo los que dan maestrías, doctorados, se han resistido a tomar este tipo de cursos, ¿sí? Se han creado grupos, al contrario, han contribuido a crear grupos de poder en este tipo de centros muy importantes para el país, cosa que a mí me parece incorrecto y no están capacitados muchos de ellos para dar clases, a veces incluso son agresivos con sus alumnos, ¿no? Em, También, pues obviamente necesitamos que todo el tiempo este es un mundo muy cambiante en todos los sentidos, entonces necesitamos ser actualizados en nuestras competencias para que podamos cumplir nuestra función de formación de los estudiantes. Y ya decía yo que también se desaparezca este tipo de organismos que supuestamente certifican la calidad de la educación. La verdad es que uno se puede dar cuenta que es más que nada un negocio y que sean sustituidos de alguna manera pues por grupos que conozcan lo que está sucediendo en las escuelas, ¿no? Que a lo mejor puede ser hasta parte del personal docente los que se encarguen de ese tipo de cosas, ¿no? Y la vinculación con el sector privado, con las industrias, es importante para que los estudiantes puedan terminar su formación académica ahí, ya directamente incrustados dentro del sector industrial y de servicios. Es muy importante que se le invite de alguna manera a participar a este sector industrial y de servicios para que los estudiantes queden bien formados, ¿no? Y puedan ser gente que ayude a la recuperación económica del país. Y por último, pues ya habíamos dicho que hay que promocionar en los estudiantes el uso del pensamiento crítico, la creatividad, que sepan socializar, trabajar en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay una serie de cuestiones que yo veo que a veces no son muy tomadas en cuenta dentro de las políticas educativas del gobierno.
a veces son tomadas de manera unilateral, de manera central, desde, por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública y otros organismos, y no veo que tomen en cuenta la experiencia, la opinión de las comunidades académicas, que yo creo que son muy importantes. Los profesores, yo creo que tenemos mucho que decir acerca de las necesidades que se tienen en los diversos niveles educativos. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.